Buenos días, amigos. Bienvenidos al consultorio virtual de esta semana con este nuevo formato. He querido hacerlo así por la importancia del tema que contiene. Tenemos 2 años con el consultorio virtual y tenemos meses hablando de las emociones en sus diferentes aspectos. La angustia, la tristeza han sido de importancia capital en este año de trabajo. Ahora quiero hablarles por primera vez de una patología psiquiátrica que para mí resulta de gran importancia en este momento: el estrés postraumático. El estrés postraumático, a mi parecer, es una situación psiquiátrica que tenemos que tener totalmente claras para la Organización Mundial de la Salud, para las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. 1 de cada 5 personas que se encuentran bajo un conflicto social pueden padecer esta patología. Esta patología que es muy clara y que en el día de hoy vamos a comenzar a hablar de ella desde la parte clínica, lo cual significa síntomas y signos y ciertas características específicamente clínicas de este cuadro psiquiátrico. Entonces, les voy a hacer, además de una manera comprensible, sencilla, para que ustedes comiencen a tener muy claro de qué se trata el estrés postraumático. El estrés postraumático siempre es desencadenado por una situación aterradora que haya sido experimentada por el paciente o simplemente presenciado. En el consultorio virtual de la próxima semana van a entender más a fondo por qué la recomendación que les he repetido durante literalmente 2 meses de que puedan ser capaces de gestionar el consumo en las redes sociales. Los síntomas cardinales son, número 1, recuerdos intrusivos recurrentes, manifestados o no manifestados por el paciente de forma de historia o de pesadillas. Angustia grave que puede evolucionar a un ataque de pánico cada vez que el paciente reviva en forma de recuerdos el momento traumático de esta situación. Desadaptación mínimo 1 mes, pero la realidad es que esta patología, si no recibe ayuda de emergencia y constante y efectiva, puede prolongarse durante años. El paciente comienza un proceso de aislamiento y de evitación. ¿Evita qué? Evita hablar de lo sucedido, evita personas o lugares que activen el recuerdo o cualquier situación sensorial que los haga irse al momento en donde sufrieron la situación traumática. También vemos que presenta alteraciones en el pensamiento. También vemos que encontramos síntomas a nivel de pensamientos, que son generalmente pensamientos catastróficos sobre sí mismo o sobre el mundo que lo rodea, problemas de memoria y, en los casos más graves,
ideación suicida como salida del dolor. En su mundo afectivo, el aislamiento y el desinterés por lo que antes les gustaba, les importaba, es notorio, acompañado o no de desesperanza, inestabilidad, lo que se llama labilidad afectiva, y un constante estado de alerta. En algunos pacientes podemos observar ira, culpa y vergüenza por la situación vivida. Otros síntomas muy frecuentes son insomnio e irritabilidad. Este cuadro tiene que ser atendido porque una persona que ha estado en una situación de estrés agudo, donde han sufrido lesiones tanto físicas como psicológicamente importantes, necesitan atención médica para poder sanar o al menos aminorar los síntomas que han vivido. Hola amigos, bienvenidos al consultorio virtual de esta semana. Puede ser que muchos de ustedes se pregunten por qué yo elegí en este momento hablar sobre el estrés postraumático. Pero esto es tan importante que entendiendo la fisiología neurocientífica, neurológica del estrés postraumático, entenderán por qué a mí me parece que es tan importante hablar en estos momentos de la historia de esta patología. La definíamos la semana pasada como una situación aterradora vivida por un ser humano. Y fíjense que es más importante la segunda parte del enunciado. La segunda parte del enunciado es o haber presenciado una vivencia aterradora. Y aquí es donde viene mi interés en explicarles cómo funciona el cerebro. El cerebro, ante el impacto de una situación externa aterradora, de máximo peligro, en donde se desencadena realmente un máximo peligro, un máximo nivel del estrés por una situación, repito, aterradora. El cerebro tiene dos vías para guardar esa información. Uno, lamentablemente, si el paciente tuvo la experiencia. Y esto puede ser cosas tan fuertes, tan terribles, como un atraco, un intento de asesinato, un atentado hacia la vida, hacia la libertad, una violación sexual. Aquí estamos hablando de situaciones realmente impactantes. Entonces, ¿por qué en este momento es tan importante hablar de este cuadro clínico? Y explicarles a ustedes que el hecho de poder observar imágenes por internet de cualquiera de estos eventos traumáticos son vividos, son sentidos también con una gran intensidad, porque el cerebro de alguna manera codifica de inmediato esa información. Al tener ante nuestros ojos una imagen aterradora de cualquiera de las que les acabo de citar, inmediatamente entra en juego el sistema de alerta del cerebro. Ese mismo sistema de alerta que hablábamos hace unos meses atrás, cuando hablábamos del miedo. Entonces vamos, miedo, ataques de pánico, situación de terror. En la corteza frontal
hay una parte muy específica que es el área suborbital. Es ese pedacito que está sobre los ojos. Cada vez que estamos expuestos a una imagen aterradora, el sistema se enciende automáticamente. Al encenderse, comienza la excreción inmediata de cortisol. Ese cortisol inunda nuestro cerebro. Y específicamente un área que se llama la amígdala cerebral. Cuando nosotros pasamos un periodo de tiempo expuestos a constantes imágenes que nos producen terror, intenso miedo, mientras eso sucede vamos a estar excretando cortisol. Y naturalmente las consecuencias del exceso de esta sustancia, se podría decir que hay una especie de cronicidad en el estado de alerta. Sea real, lo hayamos vivido, lo hayamos visto, presenciado, o estemos expuestos constantemente a imágenes aterradoras. Y fíjense que uso la palabra aterradoras para que ustedes entiendan que en este consultorio virtual la prevención es muy importante. Entonces, tienen que evitar, sobre todo en este momento de país donde el tiempo es incierto, hay que evitar la inflamación del cerebro por exceso de cortisol. Eviten las imágenes aterradoras. Eviten las imágenes que tengan un impacto tal en su ser y en su cuerpo que trae una cadena de síntomas que los invito a que vayan al capítulo anterior porque describí exhaustivamente los síntomas asociados al estrés postraumático. Aquí lo que vamos a hablar es de la importancia de cuidarnos. La importancia de cuidarnos al saber qué es lo que las imágenes aterradoras causan en nuestras vidas. Si crónicamente están sometidas a eso, estar sometidas al terror va debilitando todos nuestros sistemas. Comenzamos a tener, les voy a nombrar algunos más que no nombré en el consultorio virtual de la semana pasada. Por ejemplo, fallas de atención, fallas de memoria, por supuesto el terrible insomnio, la constante sensación de peligro que se expresa en cada célula de nuestro cuerpo. Produce una cantidad de síntomas y usted puede elegir qué ver y qué no ver. Lamentablemente, hay momentos en donde otros seres humanos usan el terror para debilitar. Y lo que yo quiero es que salgamos fortalecidos de esta experiencia, salgamos sanos de nuestra experiencia actual. Y eso depende de las decisiones que ustedes tomen. Así que no se dejen manipular. Rechacen cualquier exposición consuetudinaria a imágenes de terror, a imágenes que lo que están es construida para debilitarnos como individuos y debilitarnos como país. Así que, mis queridos rescatistas de salud, escojan lo que ver. Escojan qué les impacta o no. Moderen sus fuerzas. Cuiden
su salud y que no sea a través de el estrés postraumático que nos debilite. Gracias, inmensas gracias por estar allí. Comparten este video de una importancia capital para la salud mental y para la fuerza que necesitamos para seguir adelante. Y con toda seguridad, nos vemos el próximo lunes. Compartan. Y nuevamente, gracias y fuerza. Hola amigos. Bienvenidos al consultorio virtual de esta semana. Puede ser que muchos de ustedes se pregunten por qué yo elegí en este momento hablar sobre el estrés postraumático. Pero esto es tan importante que entendiendo la fisiología neurocientífica, neurológica del estrés postraumático, entenderán por qué a mí me parece que es tan importante hablar en estos momentos de la historia de esta patología. La definíamos la semana pasada como una situación aterradora vivida por un ser humano. Y fíjense que es más importante la segunda parte del enunciado. La segunda parte del enunciado es o haber presenciado una vivencia aterradora. Y aquí es donde viene mi interés en explicarles cómo funciona el cerebro. El cerebro, ante el impacto de una situación externa aterradora, de máximo peligro, en donde se desencadena realmente un máximo peligro, un máximo nivel del estrés por una situación, repito, aterradora. El cerebro tiene dos vías para guardar esa información. Uno, lamentablemente, si el paciente tuvo la experiencia. Y esto puede ser cosas tan fuertes, tan terribles, como un atraco, un intento de asesinato, un atentado hacia la vida, hacia la libertad, una violación sexual. Aquí estamos hablando de situaciones realmente impactantes. Entonces, ¿por qué en este momento es tan importante hablar de este cuadro clínico? Y explicarles a ustedes que el hecho de poder observar imágenes por internet de cualquiera de estos eventos traumáticos son vividos, son sentidos también con una gran intensidad, porque el cerebro de alguna manera codifica de inmediato esa información. Al tener ante nuestros ojos una imagen aterradora de cualquiera de las que les acabo de citar, inmediatamente entra en juego el sistema de alerta del cerebro. Ese mismo sistema de alerta que hablábamos hace unos meses atrás, cuando hablábamos del miedo. Entonces vamos, miedo, ataques de pánico, situación de terror. En la corteza frontal hay una parte muy específica que es el área suborbital. Es ese pedacito que está sobre los ojos. Cada vez que estamos expuestos a una imagen aterradora, el sistema se enciende automáticamente. Al encenderse, comienza la excreción inmediata de cortisol. Ese cortisol inunda nuestro cerebro. Y específicamente un área que se llama la amígdala cerebral. Cuando nosotros pasamos un periodo de tiempo expuestos a constantes imágenes que nos producen terror, intenso miedo,
Mientras eso sucede, vamos a estar excretando cortisol. Y naturalmente las consecuencias del exceso de esta sustancia. Se podría decir que hay una especie de cronicidad en el estado de alerta. Sea real, lo hayamos vivido, lo hayamos visto, presenciado, o estemos expuestos constantemente a imágenes aterradoras. Y fíjense que uso la palabra aterradoras para que ustedes entiendan que en este consultorio virtual la prevención es muy importante. Entonces, tienen que evitar, sobre todo en este momento de país donde el tiempo es incierto, hay que evitar la inflamación del cerebro por exceso de cortisol. Eviten las imágenes aterradoras. Eviten las imágenes que tengan un impacto tal en su ser y en su cuerpo que trae una cadena de síntomas que los invito a que vayan al capítulo anterior porque describí exhaustivamente los síntomas asociados al estrés postraumático. Aquí lo que vamos a hablar es de la importancia de cuidarnos. La importancia de cuidarnos al saber qué es lo que las imágenes aterradoras causan en nuestras vidas. Si crónicamente están sometidas a eso, estar sometidas al terror va debilitando todos nuestros sistemas. Comenzamos a tener, les voy a nombrar algunos más que no nombré en el consultorio virtual de la semana pasada. Por ejemplo, fallas de atención, fallas de memoria, por supuesto, el terrible insomnio, la constante sensación de peligro que se expresa en cada célula de nuestro cuerpo. Produce una cantidad de síntomas y usted puede elegir qué ver y qué no ver. Lamentablemente, hay momentos en donde otros seres humanos usan el terror para debilitar. Y lo que yo quiero es que salgamos fortalecidos de esta experiencia, salgamos sanos de nuestra experiencia actual. Y eso depende de las decisiones que ustedes tomen. Así que no se dejen manipular. Rechacen cualquier exposición consuetudinaria a imágenes de terror, a imágenes que lo que están es construida para debilitarnos como individuos y debilitarnos como país. Así que, mis queridos rescatistas de salud, escojan lo que ver. Escojan qué les impacta o no. Moderen sus fuerzas. Cuiden su salud. Y que no sea a través de el estrés postraumático que nos debilite. Gracias, inmensas gracias por estar allí. Compartan este video de una importancia capital para la salud mental y para la fuerza que necesitamos para seguir adelante.